Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Mabel y junto a mis compañeras Gisela y Marcia vamos a desarrollar el romanticismo. Bueno, acá he preparado unos cartelitos. Es un movimiento que surge en Inglaterra en el siglo XVIII en oposición al neoclasicismo y que es un movimiento de líneas mucho más puras, rectas desde lo arquitectónico y más racional. Este movimiento surge en un contexto muy importante, que es nada menos que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Este movimiento, ¿qué es lo que provoca? Sobre todo la fabricación en serie, porque antiguamente solo estaban destinadas a un público de élite, a un aristocrático, de la realeza, y este tipo de fabricaciones hacen que el público masivamente pueda acceder a una serie de artículos. Este movimiento crea grandes cambios. Entre los cambios que producen se dan en los privilegios feudales, cae la monarquía absoluta y hay una devastación de las bases económicas. ¿Qué es lo que produce? Una gran transformación. Esa transformación es en las artes principalmente, en la pintura, en la literatura. También tenemos, dentro de los cambios que mencioné, también hay influencias. ¿Y qué influencias provoca? Provoca influencias en las ciencias, en las artes. En esta etapa, en este movimiento, hay grandes poetas que realizan lo que llamamos las baladas líricas. Estas baladas líricas están escritas por dos grandes poetas que son Samuel Coleridge y William Wordsworth. Acá tenemos el prólogo de lo que se llama el manifiesto del romanticismo inglés. Bien, continuamos entonces ya con este movimiento, pero ya viendo las características. Recuerden que cada movimiento, ¿sí? En este caso el romanticismo, porque no va a ser la excepción, ¿sí? Va a tener sus características de acuerdo a la sociedad de la época, ¿sí? Yo transformé esto en un poema muy lindo para que lo hagamos más divertido, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Juntos vamos a leer, ustedes con las fotocopias que ya les di recién van a seguir lo que yo estoy leyendo, que es lo mismo, ¿sí? En el romanticismo predominó sentimiento, imaginación y sueño. Sueño de volver a la literatura medieval, literatura que rechazaba temas convencionales y a la sociedad burguesa industrializada, fría y frustrada, que perdió todo acercamiento con la naturaleza viva, armoniosa y perfecta, romántica, amante de lo rural que invocaba sentimientos de índole individual y subjetiva, sentimientos del amor con el más puro, ¿sí? Amor plasmado en el papel, de forma de poesía, pero liberadas como un soneto que habla de la libertad de expresión del artista. Otra característica de este movimiento en el que desaparece el héroe y aparece como eje central el hombre, común y corriente que en el plano político nacionalista también realza características de esta, operando en el plano de los sentimientos antes que en la racionalización, contribuyendo a la idea de nación de Estado, de gobierno propio y soberano, soberanamente exaltando el yo egocéntrico, dejando huellas negativas en los próximos siglos, donde el hombre es subjetivo y lo expresa en sentimientos de rechazo, frustración, amor no correspondido, soledad, nostalgia, melancolía,
desesperación y esoterismo. Esoterismo, actitud escapista de la sociedad actual y local, donde el artista no se siente cómodo y huye a otros tiempos y espacios en componentes y personajes imaginarios y misteriosos. Misteriosa e inexplicable recurrencia a lo sobrenatural y a la atracción por lo irracional, como la muerte y los cementerios, pactos con el diablo y en el plano psicológico un desdoblamiento de la personalidad. Personalidad puesta en el acento de la espiritualidad del contenido como actitud estética. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, ¿sí? Y para terminar, sí, con estas características yo les resalté acá cuáles son y cuál era el pensamiento, ¿sí?, de este movimiento, ¿sí?, que son el sentimiento, la imaginación y el sueño. Bueno, queridos alumnos, vamos a continuar hablando sobre el romanticismo del siglo XVIII y del siglo XIX. Pero en este caso vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo beneficioso y lo desfavorable de esta época. Yo considero que lo beneficioso de esta época ha sido como característica principal este hombre romántico, apasionado, luchador, que se alejaba de lo material, que le gustaba lo sencillo, ¿sí? Yo lo considero como algo muy beneficioso. Por otra parte, en esta misma época también tenemos cosas que fueron bastante desfavorables y entre algunas de las características que podemos encontrar, encontramos el puritanismo, ¿sí?, como una de sus principales características. Otra de sus características fue la represión sexual, ¿sí? Otra de sus características fue la infravaloración de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué esta infravaloración de la mujer? Porque la mujer era subestimada, era tratada como un trapo, como cualquier cosa, ¿sí? Por otra parte, otra característica negativa de esto es la doble moral, ¿sí? ¿Qué pasaba en esa época? Estaban los hombres que conservaban para la sociedad, ¿sí?, su estatus y pensaban, escondían en realidad todo lo que tenía que ver con la parte sexual. En cambio, en la intimidad, ellos actuaban salvajemente y libertinamente con respecto a este tema. Por otra parte, el matrimonio también era un contrato, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estos matrimonios estaban arreglados, que eran pautados, que se encontraban tenían que pagar una dote en realidad, y así de esa manera convirtieron la figura de la mujer, ¿sí?, en una persona muy sumisa en todos los sentidos, sumisa en su manera de vestir, sumisa en su manera de ser, sumisa en la manera de peinarse, porque ellas no podían tener el cabello suelto, porque significaba que si no eran libertinas. Pero hoy en día, en la actualidad, y con lo que conocemos todos nosotros como el feminismo, ¿sí?, lo conocemos al feminismo, sabemos y levantamos la bandera verde por todas estas mujeres que vienen luchando hace mucho tiempo, que hoy en día tienen muchos más derechos que en esa época, y no solamente tienen derechos, sino tienen la libertad de dar su opinión, de hablar, de ejercer, de decidir, cosa que antes no se podía, cosa que antes ha cambiado, y esto tiene mucho que ver con lo que hoy en día somos y con lo que antes fuimos. ¿Por qué? Porque en esa época no solamente se confundió el amor, ¿sí?, sino que se creía que el amor era
verdadero. ¿Al qué? Al mantener el matrimonio, ¿sí? Al mantener la familia, que hoy en día también se lo cree. Y no es así, en el que uno juega con los sentimientos del otro, en el que cree que si no está con la otra persona está perdida, en el que se construyen relaciones tóxicas, justamente por eso, porque hay personas que creen que si no están con esa persona no pueden vivir, y todo esto tiene mucho que ver. Pero, queridos alumnos, sí optemos por el amor libre, por la libertad del otro.